Hola. Bienvenidos a este canal. Lo que escucharán a continuación, es una lectura de una versión adaptada de Bomba el niño de la selva, escrito por Roy Rockwood. Si te gusta el contenido, no olvides de darle like, suscríbete y activa la campanita para seguir acompañando esta historia. Y ahora, comencemos. Capítulo 1, El joven de la selva. En lo profundo del Amazonas, donde la luz del sol apenas atraviesa las copas de los árboles y los sonidos del bosque nunca cesan, vivía un muchacho salvaje que parecía haber nacido de la selva misma. Los nativos lo llamaban Bomba, un nombre breve y poderoso, como el eco de un tambor lejano. Bomba no conocía otra vida. Desde pequeño había crecido entre las ramas, el barro y los ríos. Su cuerpo ágil y fuerte se movía con destreza sobre la maleza, y su oído distinguía hasta el más leve crujido entre los árboles. Vestía con ropas hechas de corteza y fibras, y en sus ojos brillaba una inteligencia animal. Una tarde, mientras descendía de un árbol de ceibo tras recolectar frutos, escuchó un sonido que congeló el aire, un rugido grave, ronco, amenazante. Bomba giró el rostro hacia el claro y vio al felino. Un jaguar, grande, musculoso, con la mirada fija en él. El depredador avanzaba, lento, calculando cada paso. Bomba no tembló. Con un rápido movimiento, tomó su lanza, una vara de madera endurecida al fuego con punta de piedra, y la sostuvo firme frente a sí. Retrocedió despacio, sin quitarle los ojos de encima al animal. El jaguar gruñó, se agazapó, y saltó. Bomba rodó por el suelo y esquivó el primer ataque. El felino cayó a pocos pasos, giró con rapidez, y volvió a lanzarse. Esta vez, el muchacho alzó la lanza y logró clavarla en el costado de la bestia. El rugido de dolor estremeció la selva. El jaguar lo embistió, derribándolo. Durante segundos que parecieron eternos, lucharon cuerpo a cuerpo. Garras y dientes contra manos humanas. Pero Bomba no era un niño común. Su instinto, su fuerza, su conexión con la naturaleza le daban ventaja. Con una piedra, golpeó al animal en la sien. 1, 2, 3 veces. Finalmente, el jaguar cayó sin fuerzas, jadeando. Bomba, herido en el brazo pero aún en pie, se dejó caer de rodillas junto al cuerpo del animal. Respiraba agitadamente. No celebró. No gritó. Solo miró al jaguar con respeto. Sabía que había vencido, sí, pero también que había sobrevivido por poco. En ese instante, comprendió algo. Ya no era solo parte de la selva. Era su guardián. Su guerrero. Y sin saberlo aún, el destino lo estaba guiando hacia algo mucho mayor, un encuentro con quienes venían de otro mundo. Un mundo que alguna vez, quizás, había sido el suyo. Capítulo 2. La llegada de los exploradores. Era temprano por la mañana. El sol apenas lograba filtrarse entre las copas densas de los árboles de la Amazonía. Las sombras aún cubrían el follaje, y el vapor del río se levantaba como una bruma mística entre los troncos gruesos y enredaderas. Un pequeño hidroavión de color gris descendía con dificultad sobre las aguas tranquilas de un afluente remoto. El ruido del motor rompía la armonía del bosque, asustando a las aves y levantando bandadas de loros y tucanes. A bordo viajaban 3 hombres, el profesor Rodrigo Martínez, un científico curtido por años de expediciones, Carlos, su joven asistente, y Pedro, un guía local de pocas palabras y mirada desconfiada. El profesor Martínez sostenía un mapa doblado, amarillento, con anotaciones hechas a mano. Era un documento antiguo, entregado por un viejo comerciante que juraba haber visto, décadas atrás, a un niño blanco viviendo entre jaguares. Si es cierto lo que cuentan, dijo el profesor en voz baja, ese niño debe conocer secretos que ni los mejores exploradores han descubierto. Carlos miraba a su alrededor, fascinado pero nervioso. La selva era mucho más viva de lo que imaginaba. Inmensa. Amenazante. Pedro, en cambio, no hablaba. Su machete colgaba de su cinturón. Sus ojos vigilaban el entorno sin descanso. A unos cientos de metros de allí, oculto entre ramas altas, Bomba los observaba. Había visto aterrizar el avión desde lo alto de una ceiba. Su instinto le decía que aquellos hombres no eran como los cazadores o los comerciantes de pieles. No traían redes, ni armas pesadas. Pero eso no significaba que fueran menos peligrosos. Él podía verlos,
pero ellos no lo veían a él. El muchacho salvaje los estudió en silencio. Le llamaba la atención el anciano con lentes gruesos. Su voz no sonaba hostil, y su rostro no mostraba temor, sino más bien, curiosidad. El guía, en cambio, era distinto. Su cuerpo estaba tenso. Había algo en sus gestos que recordaba a los depredadores que merodeaban por la noche. Y el joven, Carlos, parecía fuera de lugar. Como una cría lanzada al bosque sin saber caminar. Bomba no sabía por qué, pero sentía que estos extraños tenían algo que ver con él. Y aunque no confiaba en nadie que viniera del mundo de afuera, tampoco podía ignorar la posibilidad de que trajeran respuestas. Esa noche, mientras los exploradores encendían su primer fuego junto al campamento improvisado, Bomba permaneció entre los árboles, mirando las llamas danzar. Sus ojos brillaban con la luz del fuego pero también con la incertidumbre. La jungla, con todos sus secretos, estaba a punto de revelar uno más. Y el destino de Bomba empezaba a girar. Capítulo 3. El rostro entre las hojas. La selva se mantenía en silencio, un silencio espeso, de esos que solo se sienten antes de una tormenta o cuando algo importante está por suceder. El campamento improvisado se alzaba junto al río, entre raíces elevadas y sombras móviles. A la luz temblorosa del fuego, el profesor Rodrigo Martínez escribía en su libreta, mientras Carlos preparaba una cena frugal de arroz y carne seca. Pedro, con su machete en mano, vigilaba los alrededores sin decir palabra. De pronto, un leve crujido entre los arbustos. Luego, nada. Carlos alzó la vista. ¿Oyeron eso? Pedro asintió sin mirar. El profesor apenas levantó una ceja. Los animales nocturnos suelen curiosear cerca del fuego, murmuró. Pero Bomba no era un animal. Desde lo alto de una rama, envuelto en sombras, el joven de la selva observaba. Su cuerpo, cubierto con pieles, se movía con sigilo. Sus ojos reflejaban la luz como los de un felino. No tenía miedo, pero sí una alerta natural, aguda. Había decidido acercarse. Con movimientos silenciosos, bajó al suelo. Avanzó como una sombra. Se detuvo a menos de 10 metros del fuego. Una rama crujió. Pedro giró de golpe. Alguien nos está observando. Advirtió, alzando el machete. El profesor se puso de pie. Alto. No dispares. Mira. Carlos apuntó con su linterna, y allí, entre dos troncos, estaba el rostro de un muchacho. Un rostro joven, de piel clara y curtida por el sol, con cabello negro y revuelto, y una expresión que no era de miedo, sino de curiosidad salvaje. Dios mío, susurró Carlos. Es él. Bomba no habló. Se mantuvo firme, como si midiera a los tres hombres. Su postura no era de amenaza, sino de vigilancia. Su cuerpo ágil estaba listo para huir si era necesario. El profesor dio un paso hacia él con las manos en alto. No queremos hacerte daño, dijo con voz suave. Somos amigos. Bomba parpadeó, como si intentara comprender esas palabras. Luego, lentamente, dio un paso atrás. Y desapareció entre la vegetación sin hacer ruido. Silencio otra vez. Carlos dejó escapar el aliento. No puedo creerlo. Era real. Pedro miraba aún hacia el bosque. Ese chico, no es común. No pertenece a nuestro mundo. El profesor asintió. Pero tiene rostro humano, y ojos llenos de historias. Luego miró el mapa antiguo y murmuró, casi para sí. Mañana, iremos tras él. Y así, en medio de la selva espesa, el destino de Bomba comenzaba a entrelazarse con el del mundo exterior. Por primera vez, su existencia dejaba de ser un rumor, para convertirse en verdad. Capítulo 4. La marca del jaguar. La mañana siguiente trajo una neblina baja y persistente. El canto lejano de aves y el rumor del río llenaban el aire con una calma engañosa. Los tres exploradores despertaron con una mezcla de emoción y ansiedad. Habían visto a Bomba. Ya no era una leyenda. Rodrigo, el profesor, repasaba sus notas con manos temblorosas. Si logramos hablar con él, conocer su historia, esto puede cambiar todo lo que sabemos de esta región. Carlos y Pedro revisaban su equipo, machetes, brújulas, una pequeña provisión de frutas secas.
Pero en sus rostros no había solo determinación, había respeto. Sabían que entrar en el territorio de Bomba era adentrarse en una selva viva, con reglas propias. Caminaron en silencio, siguiendo huellas apenas visibles, una rama doblada, una pisada leve en el barro, restos de fruta mordida. Pedro, con experiencia en rastreo, guiaba con gestos más que con palabras. Después de casi 2 horas, se detuvieron de golpe. Aquí hubo lucha, dijo Pedro, señalando un claro entre los árboles. Huellas de jaguar y otras más pequeñas. En el centro del claro, la tierra estaba removida. Cerca de un tronco, hallaron rastros de sangre seca. Carlos se inclinó. ¿Crees que fue él, el muchacho? Pedro asintió. No solo fue él. Peleó con el jaguar. Y sobrevivió. El profesor, boquiabierto, murmuró, increíble. Ningún adulto se enfrentaría a una bestia así sin armas. Y entonces, algo se movió. Una sombra entre las ramas. Un destello de ojos. Bomba. Estaba allí, mirando desde lo alto de un árbol, la herida aún fresca en su hombro izquierdo, los ojos encendidos por la fiebre y la desconfianza. Rodrigo dio un paso adelante con voz suave. Estamos aquí para ayudarte. No queremos hacerte daño. Bomba no respondió. Pero tampoco huyó. Carlos, con cuidado, sacó de su mochila un vendaje limpio y una cantimplora con agua. Esto es para ti, dijo, levantando los brazos lentamente. Bomba miró el vendaje. Miró a los hombres. Luego, bajó del árbol, no con miedo, sino con la dignidad de un jaguar herido que acepta ayuda, no sumisión. Se dejó vendar el brazo sin decir palabra. Sus ojos se cerraron un instante, aliviado por el frescor del agua en la piel ardiente. Pedro observó en silencio. Es fuerte, pero está solo. Rodrigo asintió. Y quizás, por primera vez en su vida, no quiere estarlo. Así comenzó la confianza. Pequeña, silenciosa, como una brisa en la selva, pero real. Capítulo 5. El amuleto roto. El sol se filtraba entre las copas altas de los árboles, y por primera vez en muchos días, el aire no parecía una amenaza. Bomba, aunque aún desconfiado, no se había marchado durante la noche. Dormía a cierta distancia del fuego, sobre una rama baja, envuelto en hojas de palma que él mismo había trenzado con maestría. Los 3 hombres respetaron su espacio. No lo forzaron a hablar ni a acercarse más. Sabían que la confianza no se exige, se gana. Pedro fue el primero en saludarlo por la mañana, ofreciéndole un trozo de plátano. Para ti. Está dulce. Bomba lo aceptó sin palabras. Lo olió, lo probó, y luego asintió con seriedad. Un gesto pequeño, pero sincero. Rodrigo lo observaba como quien contempla un enigma viviente. Debe tener unos 13 o 14 años, pero se mueve como un adulto, como si la selva misma lo hubiera criado. Carlos, que siempre hablaba poco, dejó su cuaderno abierto. Dibujó un boceto de Bomba desde lejos. Su perfil afilado, su cabello oscuro y despeinado, y los ojos que no dejaban de moverse, atentos a todo. Aquella mañana avanzaron juntos unos metros más hacia el norte. Bomba caminaba adelante, como si conociera cada sendero invisible, cada atajo secreto. De pronto, se detuvo. Allí, dijo con voz baja, la primera palabra que oían de él. Señalaba una piedra cubierta de musgo. Debajo, sacó una pequeña caja de madera tallada con símbolos toscos. Los hombres se miraron sorprendidos. Rodrigo se inclinó con cuidado. ¿Puedo verla? Bomba dudó, y luego asintió. Dentro había un amuleto, un trozo de metal oxidado en forma de estrella, roto en una de sus puntas, y con letras grabadas, aunque casi legibles. Rodrigo leyó en voz baja, James B. Brock. El corazón del profesor dio un vuelco. Esto es inglés, exclamó. Y antiguo. Tal vez, pertenecía a un explorador perdido. Pedro murmuró, ¿y si pertenecía a sus padres? ¿Y si no es un niño de la selva, sino un niño perdido? Bomba tomó el amuleto y lo guardó de nuevo en la caja, con cuidado. Luego caminó sin mirar atrás. Carlos rompió el silencio, no está listo para hablar de eso. Rodrigo asintió.
pero está recordando. Y la selva, que antes lo protegía del mundo, ahora parecía estar comenzando a mostrarle el camino de regreso. Esta fue solo una parte de la historia. Si quieres saber qué pasará después, no te pierdas el próximo vídeo. Gracias por escuchar y recordá, cada historia guarda un secreto que aún está por contarse.